Buenos días, chicos y chicas. Vamos a seguir con el tema 11, ya casi terminando. Y ahora vamos a ver el punto 5 y el punto 6, resumido, que son los reinados de Carlos V y Felipe II, dos de los reyes más importantes que ha tenido España en su historia. Empezamos. Antes de nada, de Carlos V, lo tenemos aquí que gobernó en la primera mitad del siglo XVI, tenemos que decir que es en realidad Carlos I de España y V de Alemania. ¿Qué quiere decir? Que era rey de España y el primer Carlos, Carlos I de España, pero también era emperador de Alemania, del Sacro Imperio Germánico. Y como hubo otros 4 emperadores llamados Carlos antes que él, era Carlos V de Alemania. Casi siempre se le encuentra como Carlos V. Bueno, después de esta aclaración, empezamos. Carlos heredó de sus abuelos un inmenso imperio con muchos territorios en Europa y crecientes colonias en América. Sus abuelos eran los reyes católicos en España y el emperador alemán también, y la duquesa de Flandes, de Borgoña. Heredó un montón de territorios. Ahora lo vamos a ver enseguida. Esto está aquí. Tenemos de Isabel la Católica, Castilla, de Fernando el Católico, Aragón, Maximiliano, que era su abuelo, Austria, y de la esposa de Maximiliano, pues tenemos aquí estos territorios en verde, un territorio enorme, y luego aparte del Sacro Imperio Romano, en gris, lo tenemos también como posesión suya, pero en realidad los príncipes que vivían aquí, protestantes, como dijimos, no le hacían mucho caso. Bueno, pasamos hacia adelante. Llegó a Castilla en 1917 y puso en el gobierno a muchos nobles extranjeros de Flandes, que era de donde venía, de aquí. Aquí lo tenemos en Flandes. Nació aquí, se crió aquí, y cuando llegó a España como rey de España, a Castilla, mejor dicho, puso a mucha gente de allí, de Flandes, en puestos de gobierno. Esto enfadó mucho a los nobles y algunas ciudades castellanas que se rebelaron contra él. Tuvo 2 grandes rebeliones. El movimiento comunero en Castilla, en esta parte de aquí en azul, que eran ciudades y nobles, pequeños nobles, que querían más puestos de gobierno y que no se derrochara dinero de Castilla en otros sitios. Pero el rey se apoyó en los grandes nobles y los derrotaron. Y también la revuelta de las Germanías, en este caso en Aragón, sobre todo en Valencia, alrededor de Valencia, que eran sobre todo personas más humildes que estaban intentando rebelarse contra los abusos de la nobleza. En cualquier caso, Carlos utilizó el ejército y derrotó a las rebeliones y fortaleció el poder real, ya nadie le discutía desde entonces. Derrotó a estas rebeliones y ejecutó a los líderes, como estos 3 personajes que están aquí esperando. Uno ya le han cortado la cabeza, que son los líderes de los comuneros. Salen en el libro, salen aquí. Los tenemos a todos, e incluso el mismo cuadro en la página 254, que es donde estamos ahora mismo. Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado. Bueno, seguimos para adelante. Tuvo que enfrentarse, como hemos dicho, a muchas rebeliones y también a muchos enemigos fuera de sus reinos, especialmente a 3 bastante poderosos. Vamos a ver el primero. Este de aquí, Francia. Francia y su rey Francisco I en esa época intentaban debilitar a Carlos V porque es que lo tenían rodeado en realidad. Vemos aquí que tienen territorios por aquí, todos rodeándolo. Estaba rodeado de los territorios de Carlos y quería debilitarlo todo el rato. Intentó apoderarse del norte de Italia, pero fue derrotado aquí, y de esta batalla de Pavía que aparece aquí, fue de donde Carlos conquistó este territorio. Incluso llegó a apresar al propio Francisco I. Es este que aparece, no este que está arrodillado, sino este que aparece aquí entregando la espada y rindiéndose. Este es el rey Francisco I, que fue hecho prisionero en Pavía, lo llevaron a Madrid, le obligaron a firmar un tratado de paz con Francia, lo liberaron y nada más pisar Francia, volvió otra vez a entrar en guerra con España. No respeta nada. El segundo enemigo, el Imperio Otomano, o el Imperio Turco. El gran sultán que había en ese momento era Solimán, que llegó a
asediar Austria, que está aquí, la capital de Austria, que era la casa de esta dinastía, pero fue rechazado. Y también sus piratas estaban todo el rato navegando por el Mediterráneo, incluso saqueando algunas ciudades cristianas. Y el último gran enemigo, que ya lo dijimos durante el apartado de la Reforma Protestante, eran los príncipes protestantes alemanes. Luchó contra ellos en la guerra del Malcalda, logró algunas victorias, pero al final tuvo que hacerle concesiones a los nobles y dejarles que profesaran la religión que quisieran. Pasamos a el segundo rey, el hijo de Carlos V, que heredó de Carlos, Felipe II, casi todo su imperio, excepto Alemania y Austria, que se lo dejó a su segundo hijo, Fernando. Por eso, Felipe II, quien tenemos aquí en este cuadro, heredó también un imperio mundial. Muchos territorios en Europa, aparte también de las colonias. Y también incorporó muchos territorios, sobre todo cuando unió a España Portugal en 1580. Esto hizo que Felipe II gobernara en casi toda Sudamérica y Centroamérica, Filipinas, muchas ciudades comerciales del Pacífico, de África. Tenía un imperio que era llamado el imperio donde nunca se pone el sol, porque es que tenía territorios por todo el planeta, sobre todo en América. ¿Cómo lo defendía? Pues con los tercios, el famoso ejército español de esa época, que durante más de 100 años estuvieron prácticamente invencibles en batalla. Eran unos soldados muy temibles que formaban así, en una formación cerrada, con las lanzas hacia adelante, con la espada preparada, y a los lados, aunque no se ve aquí, pues estaban los arcabuceros disparando también. Ya digo que estuvieron más de 100 años sin ser vencidos en ninguna batalla, a pesar de todos los enemigos que tenía España en esa época. Y aquí está el imperio de Felipe II. En rojo oscuro estaban los territorios españoles, y en más claro, en rosita, están los territorios de Portugal que se unieron a España. Brasil, parte de África, parte de la India, esto está un poco exagerado, y también parte de Indonesia. Bueno, vamos a ver también los problemas internos, que también tuvo unos cuantos, incluso algunas rebeliones. El primero de estos problemas fue de la burocracia que hizo Felipe II. Hizo mucha burocracia, creó muchos secretarios de Estado, y uno de ellos, no muy poderoso, llamado Antonio Pérez, pues fue acusado de intrigas, de espionaje, de asesinato incluso. Acabó huyendo, le apresaron en Zaragoza, pero algunos enemigos de Felipe consiguieron liberarle, y cogió este Antonio Pérez y huyó rápidamente a Francia. Y allí se convirtió en un traidor a Felipe II, vendiendo secretos del Reino de España. Otro gran problema fue las bancarrotas, de las que ya hablamos en otro vídeo. Ganaba mucho oro España con las colonias de América, pero es que lo gastaba todo en guerras y en grandes construcciones, sobre todo en las guerras que tenía. Y España entró en crisis económica muchas veces. Y la última gran crisis interna de Felipe pues fue esta rebelión de moriscos, que eran los antiguos musulmanes de Granada, convertidos de Granada y otros sitios. Estaban convertidos en teoría al cristianismo, pero muchos de ellos eran musulmanes en secreto, hablaban árabe, tenían la vestimenta y la cultura árabe, y Felipe, que quería todo el país con la misma cultura y la misma religión, pues no le gustaba esto. Los empezó a perseguir y a reprimir, y no aguantaron más y se rebelaron por todo el antiguo reino de Granada, por la sierra de Sierra Nevada y de las Alpujarras, un sitio muy escarpado, donde se podían defender bien. Estuvieron resistiendo durante años, hasta que al final fueron derrotados por los tercios, que hemos dicho antes. Y cuando fueron derrotados, fueron dispersados en pequeñas comunidades por toda España, para que así no se pudieran unir en otra rebelión. Unos pocos años más tarde los acabarían a todos expulsando de España. Una cosa malísima que ocurrió. Ya lo veremos más adelante. Y también, por supuesto, Felipe, con esto terminamos ya, tuvo problemas en el exterior, muchas guerras, más incluso que su padre. Bueno, aquí tenemos otra vez sus territorios, sin contar ya Alemania ni Austria, que ya habían pasado a su hermano pequeño, y sus enemigos en verde.
Vamos a verlos. El primero, Francia otra vez. Nada más comenzar a reinar, atacó Francia, los derrotó en San Quintín, construyó el monasterio del Escorial para celebrar esa victoria y más o menos Francia se quedó en paz, porque tenía problemas suyos propios. El segundo gran enemigo, el Imperio Otomano o Imperio Turco. Seguían sus piratas atacando en el Mediterráneo, así que España, Venecia y el Papado se unieron en una gran batalla naval para derrotarles, en Lepanto, que ya lo vimos en otra ocasión. En esta batalla de Lepanto que ya vimos, donde hubo dos grandes generales y héroes de la época, que fue don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, y don Álvaro de Bazán. El tercer gran enemigo, otra vez protestantes, pero no de Alemania, sino de los Países Bajos, de la actual Holanda. Se rebelaron contra España, que era gobernante católico, y Felipe II envió allí dos grandes generales que sembraron el terror, que fueron el duque de Alba y más tarde Alejandro Farnesio. Una guerra que se alargó durante 80 años, nada menos. Al final, pues, acabamos perdiendo esta parte de aquí del norte, lo que hoy es Holanda. Y el último gran enemigo, el más importante quizá de todos, fue Inglaterra. Bueno, un detalle antes de pasar a Inglaterra, una foto que me ha parecido muy curiosa. En los Países Bajos, que era lo que hemos dicho antes, aquí lucharon los tercios en muchísimas ocasiones y algunas veces en batallas muy extrañas y muy épicas, como este que representa este cuadro, que es el Milagro de Empel. Los españoles se quedaron aislados en una isla en el interior de un río, una isla fluvial, rodeados de enemigos, y se encontraron una tabla con una virgen, parece ser. Rezaron y esa noche hizo tanto frío que el río se congeló. Así que los españoles, sin que se dieran cuenta los enemigos, pudieron andar por el río sin ser vistos, atacar a sus enemigos y vencerlos. Y de aquí vino esa llamada batalla del Milagro de Empel, una de las batallas más extrañas que hubo en esa época. Y ya por fin sí, Inglaterra, el enemigo más fuerte que tuvo España en esa época, con la reina Isabel de Inglaterra, no Isabel la católica, claro. Isabel apoyaba a los holandeses que estaban luchando contra España y también a los piratas en el Caribe, que estaban atacando a los barcos españoles. Por eso Felipe II, para castigar a Inglaterra y a la reina Isabel, envió la llamada Armada Invencible, con más de 180 barcos, una barbaridad, que partieron en esa época hacia Inglaterra en 1588 para intentar invadirla, pero fue un fracaso absoluto. Aquí se ve la ruta que siguieron. Aquí vieron que estaban mejor preparados de lo que pensaban, no pudieron desembarcar y pensaron en dar la vuelta a la isla y volver y atacar más tarde. Pero en la parte norte les pilló una grandísima tormenta y casi todos los barcos acabaron hundiéndose. Un fracaso total. Pero sí es verdad que al año siguiente los ingleses enviaron una armada, una contraarmada, mejor dicho, aún más fuerte, contra Galicia, para invadir Galicia. Y resultó otro fracaso total, esa armada inglesa. Y de esa época se recuerda a una heroína muy famosa, una gran luchadora gallega, que es esta María Pita, de la que tenemos esta estatua en La Coruña. Que ella se enfrentó, junto con los soldados que había en ese momento, en las primeras filas contra los ingleses. Y derrotó a muchos de ellos. Es una figura que se recuerda mucho de esta época. Bueno, fue una época, ya digo, muy convulsa, muy ajetreada. Dos de los reyes más importantes de la época. En el próximo vídeo que veamos, pues veremos los tres descendientes que tuvieron, Felipe III, IV y Carlos II, que no lo hicieron tan bien, la verdad. Por eso se les llama los Austrias menores, mientras que a estos dos que hemos visto se les llama los Austrias mayores. Bueno, con esto terminamos. Ahora vamos a los ejercicios de Classroom, los hacemos bien, con delicadeza y continuo, y ya queda poquito para que termine el curso. Venga, hasta luego, chicos.